Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su clase digital. El día de hoy veremos los componentes del sistema circulatorio en el ser humano. Bienvenidos y comencemos. Antes de continuar trabajando los componentes del sistema circulatorio humano, es importante que recordemos algo de nuestro video anterior en donde veíamos estos cuatro temas principales. Vamos a iniciar pues con el recorderis de las funciones de la circulación humana, en donde decíamos que es la que permite que todas las partes del cuerpo puedan recibir los nutrientes y el oxígeno necesario para desarrollar sus funciones. Sin embargo, también es el encargado de eliminar las sustancias de desecho, es decir, aquellas que nuestro cuerpo ya no puede asimilar para evitar un colapso en nuestro sistema. En segundo lugar, hablábamos de los componentes principales que tiene el sistema circulatorio, en los que mencionamos al corazón como el órgano más representativo de este sistema en el ser humano, además de los vasos sanguíneos, que son los que permiten que la sangre se movilice por todo el cuerpo, y hablábamos también de ese líquido precioso, rico en nutrientes, en oxígeno y además con unas células especializadas que es la sangre. Hacíamos también un poco de mención acerca del corazón y sus características y decíamos que es un órgano musculoso y por esta característica pues tiene la capacidad de contraerse y de relajarse para permitir el bombeo de la sangre. También decíamos que está protegido por tres capas muy importantes en las que tenemos al pericardio, al miocardio y al endocardio, cada uno con una función específica, y que en su interior vamos a encontrar una cámara hueca de 4 divisiones, a las cuales conocíamos como aurículas y ventrículos, que según su ubicación, pues vamos a tener en la parte superior de nuestro corazón dos aurículas, aurícula derecha y aurícula izquierda, y en la parte inferior del corazón vamos a encontrar los ventrículos, que son conocidos según la posición como ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. En esta sección vamos a seguir estudiando acerca de los componentes del sistema circulatorio humano. Ya habíamos visto en el video anterior lo relacionado con el corazón. Entonces vamos con el segundo componente, que son los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son unos conductos que están presentes en todo nuestro cuerpo y que tienen como principal función el transporte de esas sustancias nutritivas y oxígeno, además de las sustancias de desecho. Y estos vasos sanguíneos los podemos encontrar en tres grandes grupos, conocidos como las venas, las arterias y los capilares. Para poder comprender un poco mejor la función de cada vaso sanguíneo, pues vamos a hablar un poco de su estructura y además de qué tipo de nutrientes transportan dentro de nuestro cuerpo. Vamos a dar inicio entonces con las arterias y aquí tenemos las características generales de ellas. La primera es que las arterias son unos tejidos muy resistentes que deben garantizar de que el flujo de la sangre se realice sin correr el riesgo de que se fragmente una arteria y esa sangre se pierda. Entonces, para eso las arterias están formadas por tres capas, en donde vamos a encontrar una capa externa que tiene un tejido conectivo, es decir, que permite que se una con otro tipo de tejidos dentro de nuestro cuerpo. Va a tener una capa media. Esta capa media es un poco más gruesa que las dos capas que tienen en sus extremos y esta capa se caracteriza porque está conformada por células de músculo liso, es decir, que tiene la capacidad de contraerse y relajarse involuntariamente. Y además también tiene unas fibras elásticas que le permiten a la arteria poder aumentar su tamaño en caso de que la presión de la sangre sea muy alta. Como tercera capa
Entonces tenemos la capa interna, que está protegida principalmente por sustancia de colágeno y pues que se encarga de recubrir la parte interna, como su mismo nombre lo dice, de las arterias. Las arterias son los conductos o los vasos sanguíneos más gruesos y resistentes, pues ellos necesitan soportar la presión sanguínea que fluye por nuestro cuerpo. Gracias a esa resistencia, pues las arterias también son elásticas y contráctiles, es decir, ellas pueden aumentar un poco más su tamaño o reducirse. Y su principal función es transportar la sangre rica en oxígeno a las diferentes partes del cuerpo. Es decir, que por las arterias vamos a encontrar una sangre con alta cantidad de oxígeno que sale de los pulmones y que es como una sangre pura para que cada parte de nuestro cuerpo inicie su función. La función principal de las arterias es impulsar la sangre en sentido opuesto al corazón. Esto pues por el tema anterior de que ellas son las que van a llegar a todas las partes del cuerpo a llevarle alta cantidad de oxígeno. En nuestro segundo grupo de vasos sanguíneos tenemos a las venas. Estas venas también son conductos que permiten el flujo de sangre y van a tener también 3 capas para darle resistencia y muy similares a las capas anteriores de las arterias, que son la capa externa, la más superficial, la capa media y la capa interna, que es la que está al interior de la vena. Sin embargo, presenta una diferencia con las arterias y es que sus paredes son menos elásticas, lo que permite que las venas no almacenen alta cantidad de líquido y es que en realidad pues ellas no lo necesitan porque ellas por el contrario, ellas transportan es la sangre que ya ha sido utilizada en las diferentes partes del cuerpo y que ya ha gastado ese oxígeno que llevaba la sangre de las arterias y por el contrario los devuelve es en una sangre ya con alta cantidad de dióxido de carbono. Esta sangre se puede decir que ya está como contaminada de alguna manera y necesita llegar hacia los pulmones para ser purificada y volver a quedar rica en oxígeno para que las arterias vuelvan y la lleven a las diferentes partes del cuerpo. Las venas, a diferencia de las arterias, tienen unas válvulas. Aquí las vamos a encontrar, que son un estilo de llavecita, con la cual buscan impedir que la sangre contaminada, es decir, la sangre rica en dióxido de carbono, se devuelva a las partes del cuerpo por donde ya pasó. ¿Esto con qué finalidad lo hacen? De que si esa sangre se devolviera, pues sería tóxica para el cuerpo. Y ellos lo que necesitan es llevarla otra vez a los pulmones para que vuelvan y se purifiquen. Entonces es un mecanismo muy curioso que hace nuestro cuerpo para evitar la toxicidad en el mismo. Por último tenemos los capilares, que son los vasos sanguíneos más pequeñitos y delgaditos. Estos se definen como microscópicos, es decir, que algunos no son visibles al ojo humano, sino por medio de un instrumento de aumento como el microscopio. Y estos vasitos tan pequeñitos están muy cercanos a cada tipo de célula. Ellos se encuentran en todas las partes del cuerpo y se desprenden tanto de venas como de arterias, y la principal función de ellas es permitir el intercambio de nutrientes y gases entre la sangre y las diferentes células del cuerpo. Así que su función es muy importante porque llega a todas las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, permitiendo que cada célula pueda recibir el nutriente y el gas, sea oxígeno o dióxido de carbono, que necesitan obtener o liberar para funcionar perfectamente. Terminando con este segundo componente de los vasos sanguíneos, vamos a adentrarnos entonces en el componente de la sangre y vamos a ver sus principales características. Vamos a hacer este recorrido. Nuestro tercer y último componente importante dentro del sistema circulatorio, en el que ya hemos trabajado al corazón como al órgano principal, a los vasos sanguíneos en el que están conformados por venas, arterias y capilares,
Vamos a entrar a ese maravilloso líquido rojizo con el que sin duda estamos familiarizados cuando nos cortamos o recibimos alguna herida, y es la sangre. La sangre la podemos definir como un líquido rojizo que tiene la capacidad de movilizarse por los vasos sanguíneos, es decir, por venas, arterias o capilares. Sin embargo, esta es mucho más espesa que el agua y también se encuentra a una temperatura dentro de nuestro cuerpo que oscila entre los 37,5 a 38 grados centígrados. Podemos decir que el 8% de nuestro cuerpo está representado exclusivamente por la cantidad de sangre que tenemos en nuestro interior. Y se estima que en los seres humanos hay una proporción aproximada entre 4 a 6 litros de sangre dentro del ser humano, dependiendo si es hombre o mujer y obviamente la edad. La sangre tiene muchísimas importancias y funciones y vamos aquí a tener en cuenta la mayoría de ellas. La primera es que es el medio de transporte de nutrientes y oxígeno. Recuerden que los nutrientes los obtienen del sistema digestivo y el oxígeno del sistema respiratorio. Y una vez que contiene estos dos ingredientes, la función de la sangre es llevarlos a las diferentes partes del cuerpo. Pero así como lleva nutrientes y oxígeno, también ella recopila los desechos de las diferentes partes del cuerpo y se encarga de llevarlos hacia los centros de purificación o eliminación de estas sustancias, como lo son los pulmones, que nos permiten liberar el dióxido de carbono y tomar el oxígeno, los riñones, que hacen parte de nuestro sistema excretor para eliminar las sustancias que nuestro cuerpo no necesita, las glándulas sudoríparas, que son responsables del sudor y que por eso es que nos dicen que cuando hacemos ejercicio liberamos toxinas, porque es una forma de sacar nutrientes que ya no le son aprovechables a nuestro cuerpo, y el hígado, que descompone estas sustancias y las elimina. Dentro de las generalidades de las funciones de la sangre, tenemos que transporta oxígeno de los pulmones a las células de todo el cuerpo. Recuerden que esta función de llevar la sangre rica en oxígeno la hacen las arterias, pero también transporta el dióxido de carbono de las células a los pulmones para que sea purificado, que esto lo lleva a cabo las venas. También cumple la función de transportar nutrientes desde los órganos digestivos a las diferentes células, por eso es que el sistema circulatorio se asocia con el sistema digestivo. También transporta las sustancias de desecho desde las células a los riñones, los pulmones y las glándulas sudoríparas, ayudando en el proceso de eliminación de toxinas, y también transporta las hormonas de las glándulas endocrinas, es decir, las glándulas que están dentro de nuestro cuerpo, a las diferentes partes de la célula. Recuerden que las hormonas tienen una importancia muy amplia y es que ellas se encargan de permitir la absorción de nutrientes, del desarrollo y funcionamiento de las diferentes partes de nuestro cuerpo y de permitirnos también el crecimiento. La sangre también regula la acidez de líquidos del cuerpo, es decir, que los hace menos ácidos. También es responsable de regular la temperatura corporal, disminuir los casos de fiebre o aumentar la temperatura cuando estamos en un proceso de hipotermia. Controla también la cantidad de agua que hay dentro de las células para que no haya un exceso donde la célula se pueda romper o por el contrario se pueda deshidratar. También evita la pérdida de líquido en el cuerpo gracias a que se coagula. Esta pérdida se puede hacer cuando sufrimos un accidente y pues la sangre trata de ayudarse a sí misma para que la cantidad que se pierda no sea exagerada, y protege al organismo de toxinas porque, como lo vimos en el caso anterior, pues las libera del cuerpo, las saca. Finalmente, pues para tener en cuenta en este video recopilemos, vimos las generalidades de los componentes del sistema circulatorio
En el ser humano, profundizando en los vasos sanguíneos, que están compuestos por venas, arterias y capilares, cada uno con una función específica. También hablamos acerca de la sangre y sus principales funciones dentro del ser humano. Por último, les recuerdo ingresar a su plataforma institucional para resolver el taller de clase. No siendo más, nos vemos en una próxima sesión. Que tengan un excelente día y gracias.